Vale. Hoy vamos a analizar una acumulación de Wyckoff, ¿vale? Prácticamente durante 4 años en la empresa de Cameco Corporation, ¿vale? Que es una de las mayores compañías del mundo dedicadas a la extracción, refinado y comercialización de uranio, utilizado como combustible en centrales nucleares. ¿De acuerdo? Vamos a ver toda esta acumulación de Wyckoff de aquí y qué huellas nos ha dejado el gráfico y cómo podríamos haberlo aprovechado tanto con parte de las estrategias que tenemos nosotros, como la de neutralización, como con todos los eventos, de acuerdo, de Wyckoff que tenemos en este gráfico, comentando todas las fases y diferentes análisis con los que los podemos complementar, tanto lo que sería Volume Profile Analysis como Volume Spread Analysis y con el método Wyckoff junto a Auction Theory, ¿de acuerdo? Todo de forma conjunta. Entonces, lo interesante de trabajar con Big Caps o, bueno, en general con cualquier tipo de mercado que sea centralizado, en este caso, es que podemos obtener data del volumen real que puede acompañarnos muy bien en nuestro análisis y nos puede estar indicando huellas que podemos estar encontrando, así como no podríamos encontrar en otros tipos de mercados OTC, como lo que sería el mercado de Forex o divisas en CFDs. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, antes que nada, vamos a analizar esta parte del gráfico de aquí. Vemos que pues, la empresa tuvo una subida muy importante, ¿de acuerdo? Y esto de aquí, Cristian, ¿qué sería? Un esquema que, luego viendo esta causa que generó este resultado, ¿no? Sí, tenemos un esquema distributivo aquí, ¿vale? Un esquema acumulativo aquí mucho más corto, uno reacumulativo aquí, ¿vale? Que tuvo este efecto. Y luego esto de aquí también sería un esquema distributivo, obviamente mucho más corto, ¿vale? Prácticamente mirándolo en velas semanales sería un clímax o un pico. Y luego tenemos este evento de aquí, que es un esquema, en este caso, redistributivo, ¿vale? Que llevó el precio a niveles muy bajos, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿vale? Vamos a intentar, pues, detectar todas las fases de este esquema acumulativo y vamos a ver qué eventos hay y cómo podemos identificar estas fases y estos eventos. A ver. Teniendo en cuenta que venimos de un esquema, en este caso redistributivo, que generó este efecto que tuvimos fue tan agresivo como posteriores efectos que tuvimos, ¿o cómo fue este efecto? Menos fuerza, ¿no? Menos agresividad en esa huella. Entonces, simplemente por estructura, vemos que tenemos una tendencia bajista, ¿vale? Un canal bajista, con lo que serían pues altos más bajos cada vez y bajos más bajos, lower lows y higher lows, ¿vale? Una tendencia claramente bajista, hasta que llega un momento, ¿vale? Que es la primera huella que tenemos en el gráfico semanal, que es este evento de aquí, ¿vale? Que este evento es importante y ahora vamos a ver por qué. Es la primera vez, ¿vale? Que tenemos un swing low en este caso, que lleva prácticamente el precio hasta el anterior higher high, ¿vale? Hasta anterior cotas de máximos. ¿Con qué viene acompañado este swing low? Esto es muy importante. Esta parada que nos da este resultado que nos está dejando. Volumen más alto, ¿no? Vale. Entonces, para determinar si esto podría ser, ¿vale? Si queremos prever si podemos tener un esquema acumulativo, lo primero que debemos ver en un selling clímax o en un buying clímax, ¿vale? Que sería el primer punto en este caso de la fase A, ¿vale? Que sería la fase de parada en este caso, ¿vale? Se llama fase de parada a una tendencia previa en este caso.
son las siguientes huellas, ¿vale? Es que haya más volumen que anteriormente, ¿vale? Esta caída de aquí, si os fijáis, tenemos esta vela de parada que tiene un poco más de volumen, pero en general, toda esta caída de aquí va acompañada de ¿qué? De un volumen más bajo, ¿vale? Fijaos la última vez que tuvimos un volumen muy alto, que lo podemos analizar aquí, ¿dónde tuvimos el último volumen más alto del gráfico? ¿Qué evento sería este, Cristian? ¿Un evento de qué? De sacudida, ¿vale? Tenemos un uptrust en este caso, ¿vale? Esto es, con muchos sabéis, básicamente como la estrategia salto, ¿vale? No sé si debe llegar, yo creo que no, pero poco le queda, ¿vale? Tenéis un impulso muy fuerte y luego el precio cotiza 3 veces más tiempo por debajo del 0,382 y buscaríamos un test en este nivel directamente a riesgo para buscar una continuación de esta tendencia, ¿vale? Esto es Auction Theory. Y viendo que el precio construye valor a un nivel más bajo, lo normal sería que continuamos la tendencia. ¿Vale? Tenemos una fase de parada que al final, pues, toda esta causa genera este resultado. ¿Qué es lo que tenemos? Pues que justamente donde hubo más volumen de negociación, ¿vale? Es justamente en el evento de sacudida, como dice Cristian, ¿vale? Y luego toda la caída va acompañado de un volumen bajo. Esto es lo que buscamos, ¿vale? Esto es lo más importante, sobre todo para usar en este caso, VSA o Volume Spread Analysis. ¿Qué pasa? Que por primera vez, ¿vale? Volvemos a tener un volumen similar justamente en este evento de parada de aquí. Se le acerca bastante. Así que podríamos, ¿vale? No lo sabemos, o sea, no tenemos ni idea hasta que no se desarrolle toda la fase B, nosotros no podemos saber si esto va a seguir cayendo, ¿vale? No tenemos ni idea. Pero ¿qué pasa? Que por primera vez podemos identificar un volumen otra vez un poquito alto en un sitio que el precio para y recupera con la misma fuerza o incluso más agresividad, ¿vale? Que esto es fácil de calcular porque solo es tirar el tiempo que ha tardado, ¿vale? Esto es una manera también de calcular de forma sistemática el volumen del precio, la fuerza, ¿vale? Que es que básicamente el precio ha vuelto a llegar a la cota de máximos anteriores en la mitad de tiempo, ¿vale? Es decir, el precio tarda del punto A al punto B 210 días y vuelve al mismo nivel en 100 días, ¿vale? O sea que por primera vez vemos que pues tiene una recuperación rápida el precio. ¿Qué pasa? Que por primera vez nosotros podríamos plantearnos un posible escenario de giro, ¿vale? Aunque ya os digo que no tenemos ni idea. Así que podríamos empezar, ¿vale? A poner como los posibles nombres, en este caso, del preliminary support, el selling climax y un posible AR, que sería pues el automatic rally en este caso, ¿vale? ¿Cómo podemos saber, ¿vale? O cómo podemos anticipar que esto pueda tener sentido. Pues justamente hay que esperar bastante, ¿vale? Porque estamos en un gráfico semanal. Así que hasta que el precio no vuelva a llegar a cota de mínimos, no podemos saber si esto podría ser la primera fase de parada de un esquema acumulativo. No tenemos ni idea, básicamente. ¿Dónde lo podemos ver? Pues otra vez aquí, ¿vale? Aparece volumen, justamente en la vela de qué. Fijaos cómo es la caída, ¿vale? Aparece volumen otra vez aquí. Este volumen que aparece aquí, ¿para qué es? ¿Para impulsar el precio o para reingresar el precio? A reingresarlo. Para reingresar el precio, ¿vale? Por lo tanto, si viéramos aquí mucho volumen que el precio reingresa y luego
perfora la cota de mínimos con poco volumen, ¿qué tendríamos que hacer? Descartar completamente la hipótesis que podíamos tener. ¿De acuerdo? Sin embargo, aunque aparezca mucho volumen y reingrese el precio, consigue perforar la zona de mínimos con bajo volumen. No, ¿no? Vale, entonces es importante que veamos que el precio pues, sigue manteniendo los niveles, ¿vale? Y cuando llega a cota de mínimos vuelve a aparecer un volumen alto, ¿vale? Y se aplica mucho esfuerzo, justamente en este nivel de aquí se aplica muchísimo esfuerzo, pero ¿qué tiene resultado para perforar la zona? No. No, reingresa, ¿no? Esto es importante. Entonces esto es una de las leyes de Wyckoff, ¿vale? Como bien ya sabréis que es ley de esfuerzo versus resultado, ¿vale? Se aplica mucho esfuerzo, pero no tiene resultado. ¿Y esto cómo se traza? Esto lo trazamos normalmente con soportes y resistencias, que también podrían ser perfectamente nodos de bajo volumen de lo que sería un perfil, ¿vale? De volume profile. Entonces, aparte, si pensar que el volume profile siempre tiene más importancia la acción del precio más reciente, ¿vale? Pero también hay zonas que son respetadas anteriormente, como por ejemplo, podríamos tener toda esta zona de suelos, que cómo interactúa el precio en esta zona de suelos ahora, Ahora está hecho. como techo. Entonces tendríamos toda esta zonita de aquí. Si os fijáis, tendríamos también un nodito de bajo volumen, porque es una zona de rechazo donde el precio no se queda acumulando. Que aquí también tenemos ineficiencia inversa, techos de rechazo y otra vez muchísimo rechazo y reingreso. Entonces, a partir de aquí, a nosotros, para poder trabajar un esquema acumulativo, en este caso de compras o distributivo, porque no sabemos si esto va a ser un esquema de redistribución como este de aquí, bueno, no lo sabemos. Lo que debemos ver es cómo se desarrollan las siguientes fases y los diferentes eventos. Esto es importante. Primer evento que tenemos, vale, que tenemos un test en el selling clímax, en este caso, ¿vale? Y el precio aparece otra vez un volumen, aparece mucho esfuerzo, pero no hay resultado para perforar la zona. Entonces tenemos ya la finalización de lo que sería la fase A, en este caso. ¿Por qué? Porque luego, semanas después, vemos que el precio vuelve, ¿dónde? A la zona superior de qué? Del rango. ¿Y tiene aceptación de qué? Del precio. Hay aceptación del precio, ¿vale? Tanto por la oferta como la demanda en un nivel superior al anterior. ¿Vale? O sea que por primera vez podríamos decir que esto podría ser perfectamente un ST, que sería un test secundario, ¿de acuerdo? Un secondary test que se le llama. Y ya podríamos identificar estas zonas. Pregunta, ¿vale? Para los que sabéis algo de Wyckoff. Si este bajo fuera más bajo que este, con bastante volumen también, y reingresara otra vez dentro del anterior área de equilibrio, ¿sería un secondary test igual o no? No, ¿verdad? Pues, ¿se convertiría en el Spring o Sí, ya? O... sí. No Sí, tiene por qué. pueden ser más bajos los ¿Vale? secundarios. Puede ser más bajo. Un secondary test puede ser perfectamente más bajo. ¿Vale? Que no sea más bajo, que implica fortaleza o debilidad. Fortaleza, ¿no? Fortaleza. ¿Vale? En este caso, si tuviéramos un esquema como este, aunque fuera más bajo y apareciera mucho esfuerzo para parar el precio y reingresara rápidamente dentro de la anterior área, ¿vale? Y volviera a tener aceptación de precio, este secondary test, ¿vale? Este test secundario lo podríamos operar también, ¿vale? Perfectamente se podría operar. De hecho, esto de aquí se podría haber operado igual, ¿vale?
Pero ¿qué es lo que buscamos en un esquema acumulativo de Wyckoff? La fase C o la fase final en este caso, ¿vale? Que es la fase de sacudida. Puede ser, ¿vale? Perfectamente, porque el precio, esto ya lo comenté ayer, ¿vale? Pero tiene muchas formas de girar. El precio puede girar de estas formas, ¿vale? Que estos serían modelos de giro rápido. O sea, que perfectamente, tanto si el precio hace esto, como si hace esto, como si te deja un doble mínimo igual, son modelos de giro, ¿vale? Como si el precio tuviera girado así. Pueden haber giros en V perfectamente. Pero lo que esperamos con esta metodología, ¿vale? No son giros rápidos, ¿vale? Como otras metodologías, sino que esperamos que cuanto mayor sea la causa y más larga sea la causa, mayor resultado tendrá y más fácil es de identificar el modelo de giro, ¿vale? Va a ser más fácil para nosotros, en este caso, podernos incorporar a un esquema acumulativo distributivo cuanto más larga sea la causa, porque podemos identificar mejor todas esas fases. Entonces, a partir de aquí, ¿vale? El precio vuelve a cota de máximos, creando valor, ¿vale? Teniendo aceptación de precio en estos niveles, que esto es importante. Y esto de aquí sería toda construcción de la causa, que se llama, que sería la fase B. Voy a ponerlo con colores. Hasta el secondary test sería la fase de parada en este caso, ¿vale? Y luego toda la construcción de la causa, que es la más larga, normalmente, sería hasta el evento de sacudida, ¿vale? Que sería todo esto de aquí. Y todo esto de aquí sería la fase B, ¿vale? Tendríamos fase A, fase B, y ahora lo que esperaríamos es un evento de sacudida, que puede producirse o no puede producirse, ¿de acuerdo? Pero nosotros lo que buscamos en un esquema tanto distributivo como acumulativo de Wyckoff es justamente eso, ¿vale? Una fase de bueno, un evento de sacudida final. ¿Dónde lo tenemos, ese evento de sacudida? Que alguien me lo marque. Ujú, aquí, perfecto, ¿vale? Entonces, esto, ¿vale? Con otras metodologías, incluso con mis estrategias, ¿vale? Es todo lo mismo, ¿vale? Porque para la gente que opera ICT, esto de aquí, ¿qué sería? ¿Qué sería esto, Cristian? La buy side, la sell side, ¿no? La buy side y la sell side. Y todo esto de aquí, La interna, no, IRL. la interna. Ujú, la IRL o Internal Range Liquidity, ¿no? Perfecto. Entonces, gracias a que nosotros hemos podido identificar todo esto de aquí, aparte de entender la buy side, la sell side, etcétera, vamos a poder trabajar con el precio de una manera con más exactitud, entendiendo, ¿vale? Toda esta causa en qué podría producirse. ¿Vale? Que ya os digo que muchas veces el precio os va a hacer esto y luego esto, ¿vale? Por eso vamos a estudiar un poquito todo lo que se puede producir. Porque lo que es muy fácil de entender es una cosa, ¿vale? Y esto lo aprendimos con el tema del Volume Profile Analysis, ¿vale? Y todos los principios operativos con áreas de valor. ¿Qué significa? Que esto es un área de valor, ¿vale? Y toda esta zona de techos suelos, lo que se va a poner a prueba es el compromiso tanto de la oferta y la demanda, tanto de los compradores como los vendedores, por aguantar dichos niveles, ¿vale? Eso es lo más importante que debéis entender. Que lo que debemos evaluar nosotros, ¿vale? En el método Wyckoff, en este caso, es
los eventos, ¿vale? De sacudida tanto por arriba como por debajo de un área de valor para determinar si esta parada y esta causa que se está creando aquí tiene una naturaleza, en este caso acumulativa o redistributiva. ¿Vale? Eso es lo más importante que debemos entender. Voy a tirar un perfil de volumen, porque gracias a que también es un mercado centralizado, vamos a ver realmente dónde hay mayor negociación de volumen en este caso. Porque si yo ahora no tiro un perfil de volumen, ¿dónde pensaríais que está el POC? Puede estar en 2 niveles, ¿no? Más o menos. Marcármelo, saber. Para vuestra sorpresa, ahora es cuando no se tira. Vale. ¿Dónde está el POC? Con diferencia. Con mucha diferencia. En la parte baja. ¿Vale? Esto en un mercado como el de CFDs no es real. Aquí sí. ¿Vale? Por lo tanto, se está dando más pistas y más huellas. Y esto también lo podéis ver en el volumen. ¿Vale? Porque justamente, fijaos, ¿cómo es el volumen en la parte alta? Y en la parte baja que aparece todo el rato. ¿Lo veis que aparece más volumen en la parte baja del precio? Entonces, esto es otra pista que os está dejando, ¿de acuerdo? El mercado. Entonces, a partir de aquí, lo que debemos determinar es posible evento de sacudida tanto por la zona alta como por la zona baja. ¿Dónde lo tenemos? Justamente aquí, ¿vale? Que tendríamos, en este caso, toda la fase C. Que en este caso sería la fase de test, ¿vale? Se le llama, si no recuerdo mal. ¿Y qué eventos encontramos dentro de esta fase? Pues el evento de sacudida. ¿Y cómo se llama el evento de sacudida en esquemas acumulativos con el método Wyckoff? Spring, ¿no? Ujú. Vale. ¿Cómo podemos determinar que esto de aquí pueda ser un Spring? Pues mira, se puede determinar con todo esto, ¿vale? Lo primero y más sencillo, acción de precio. Lo segundo, ¿qué tendríamos? Con volume spread análisis, que lo veríamos con el volumen, que veríamos mucho esfuerzo, poco resultado, ¿vale? Con volume profile analysis, que esto también lo hemos estudiado, que sería un principio operativo que ¿qué sería este caso de aquí? Un principio, a ver si os acordáis del nombre, un principio operativo de reversión, ¿vale? Que esto, dentro del volume profile analysis, tenemos todo lo que es principios operativos con áreas de valor, y dentro de estos principios operativos con áreas de valor, ¿vale? Tendríamos el principio de reversión, que es justamente este que encontramos aquí. Y también tendríamos pues con flujo de órdenes, ¿vale? Tenemos todas estas herramientas. Decirme un caso de lo que sería acción de precio con una metodología como ICT. Con la metodología de ICT, ¿qué tenemos aquí en Price Action? Un inverse. Un inverse o un BPR, como él le llama, ¿no? Mm. Eso, ¿vale? O sea, dentro de Price Action aquí tenemos 50.000 millones de cosas. Tenemos patrones de velas,
patrones de vela, que sería esto, ¿vale? Serían 3 velas, una de caída muy fuerte, una de parada y una envolvente que recupera no solo la anterior bajista, sino mayor parte del recorrido incluso, como es en este ejemplo. Tendríamos patrones de vela, tendríamos metodologías como ICT, SMC, etcétera, ¿vale? Y tendríamos un montón de cosas, ¿vale? Que ya nos están indicando que esto puede ser un evento, en este caso, de sacudida. Con volume spread análisis, como tú has dicho muy bien antes, Lázaro, que tendríamos aquí ley de esfuerzo versus resultado, ¿no? Mucho esfuerzo para poco resultado y reingreso rápido dentro del área de valor. Con volume profile análisis, ¿qué tendríamos? Es un principio de reversión que reingresa rápidamente ¿dónde? Dentro del anterior área de valor, con una posterior que Migración del BIPOC. migración del BIPOC a una zona más alta que la anterior. También tendríamos, con Volume Profile Analysis, se complementaría con Auction Theory o teoría de subasta en este caso, ¿vale? Que tendríamos en esta estructura interna, tendríamos una redistribución, perdonad, fallida, que no consigue luego que crear valor ¿dónde? La parte inferior. En la parte inferior del anterior área de valor, ¿vale? Sino que reingresa rápidamente muy fuerte y donde vuelva a haber consenso entre la oferta y la demanda y creación de valores en un nivel superior al anterior, ¿vale? O sea, esto se complementa con esto. Y por otra parte tendríamos el flujo de órdenes order flow con herramientas como un Big Trades o, por ejemplo, el Footprint, que también lo analizaremos, que podríamos ver absorciones muy grandes en la parte baja y también patrones de anomalía que básicamente sería ley de esfuerzo versus resultado, pero con otro tipo de herramientas, en este caso. Vale. En este caso, vamos con el primero, ¿vale? Tenemos un patrón de vela, tenemos conceptos con metodologías como ICT, Smart Money, etc. Y que con mi metodología y mis estrategias, ¿qué tenéis? ¿Qué estrategia sería esta sin entender nada del método Wyckoff? La polarización. Una polarización, exacto, sería la estrategia de neutralización. Neutralización. En este caso, ¿de qué? De la liquidez, ¿qué? Externa, ¿no? Sí. Perfecto. Y en este caso es una polarización de manual. Pero, lo que me interesa a mí es que me recordéis, ¿vale? Cómo era, uno, la neutralización por ineficiencia inversa de doble o triple inducción o la polarización en este caso. ¿Cómo se calculaba de forma sistemática? ¿Vale? Estamos aún con una acción de precio, ¿vale? O sea, mis estrategias principalmente se basan en esto, ¿vale? Luego se pueden complementar con todo esto de aquí. Pero es acción de precio de una forma que discrecional o cómo? Sistemática, ¿vale? ¿Cómo era el modelo de neutralización en este caso por ineficiencia inversa o polarización de forma sistemática? ¿Qué teníamos que mirar? ¿Cuáles eran los componentes? El tiempo, ¿no? El tiempo y el precio, ¿no? Mm. Y el volumen lo mirábamos con el tiempo. O sea, tenéis precio, tiempo y volumen. Y el volumen, ¿vale? Sin mirar esto, sin mirar volumen split análisis o volumen vertical, el volumen lo calculamos con el precio entre el tiempo. ¿Qué significa esto? Que calculamos el volumen no por una vela de forma discrecional alcista, no por una ineficiencia inversa, que también lo vemos, que hay volumen, ¿vale? Hay intencionalidad, ¿vale? Esto es importante, sino que lo calculamos independientemente de una ineficiencia inversa, haya un FVG o su puta madre, lo calculamos con el tiempo que ha tardado en recorrer el precio, ¿vale? Y esto le denominamos en este caso volumen, o le llamamos volumen.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mirar el tiempo que ha tardado del swing high al swing low, que en este caso son 5 barras, y cuánto tiempo tarda el precio en llegar hasta el mismo nivel. Sería esta vela de aquí. 3 barras. Esto sería una forma sistemática de calcular la acción de precio en este caso. ¿Vale? Importante. Por lo tanto, ya tenemos el primer indicio de price action según la estrategia. Luego de eso, ¿qué tenía que hacer el precio? Cotizar por la parte superior en tiempo. Ujú. Tiene que cotizar de forma sistemática por encima del 50% de la caída y de la subida por encima de qué nivel tiene que cotizar el triple de tiempo. Ahora hemos calculado la bajada, ya vemos que sí, ¿vale? Tiremos el FIBO desde donde lo tiremos. Y desde la subida, ¿cómo tendría que ser en este caso? ¿Dónde tenía que cotizar el precio? En el 0.382. Ujú. ¿Cuánto tiempo? El triple, El triple, por lo menos. ¿vale? ¿Qué cotiza el triple de tiempo por encima del 0.382? Sí. Sí. ¿Vale? Pues mira, por price action ya tenemos la entrada, ¿vale? Esto sería la forma sistemática, en este caso, de una neutralización por ineficiencia inversa, ¿vale? De forma sistemática. ¿Qué pasa? Que en este caso no es solo este modelo, sino que tenemos un modelo, en este caso, todavía más bueno, que es el de polarización. Que la polarización, ¿cómo se calculaba? Pues todo el esquema redistributivo este de aquí, que son 182 días, y luego de la ineficiencia inversa, que tiene que tardar lo mismo en caer que en subir, el mismo tiempo, como mínimo, ¿vale? O muy similar. Todo el tiempo de esta subasta de aquí, de esta área de valor de aquí, ¿dónde tiene que aguantarla? Por un nivel que superior al anterior, ¿vale? Entonces, esto también sería price action con el modelo de polarización, que en este caso, pues, sería calcularlo de esta forma, ¿vale? Son 183 días a 192 esta parte. Por lo tanto, ¿cumple con el esquema de polarización? Sí, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una polarización de manual. ¿Qué pasa? Que en este caso el price action con mis estrategias se pueden complementar ¿con qué? Con volume profile analysis. Ahí tenemos todo este esquema probablemente acumulativo por esta huella que acaba de dejar el precio aquí. ¿Con un principio de qué? ¿Cómo se llama este principio Reversión. operativo? De De reversión. reversión. ¿Vale? Que el principio de reversión, ¿cómo era? Que tuviera un evento de sacudida fuera del área de valor, reingrese rápidamente dentro del área de valor y vuelva a construir valor ¿dónde? ¿Por encima de qué? Del POC. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos tick, tick. Bueno, esto no lo hemos hecho aún. Y tick. Y por otra parte, lo podríamos complementar en este caso gracias al activo que estamos mirando con Volume Spread Analysis. Que lo veríamos justamente aquí, ¿vale? De una manera brutal, además. Tenemos muchísima entrada de volumen, ¿vale? Muchísimo esfuerzo que no logra un resultado y no va creación de valor a un nivel inferior, sino que reingresa rápidamente dentro del área de valor. Y este reingreso y toda esta subida, ¿cómo es luego? Perdiendo volumen. Perdiendo volumen. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué nos está indicando este volumen anómalo alto de aquí? La intención de parada. Y luego, ¿cómo es toda la siguiente subida? Sin volumen. Esto teóricamente indicaría que el institucional, ¿vale?, ha entrado aquí, que las compras gordas han entrado aquí. O el inversor inteligente ha entrado en este nivel. ¿Vale? Mientras que después se unen todo el resto. Con menos volumen. Vale.
Entonces, a partir de aquí, ¿vale? Tendríamos con el modelo, en este caso, de Volume Profile Analysis, la entrada en el POC. ¿Vale? Fijaos cómo coincide al milímetro. Y con Volume Profile Analysis, ¿dónde iría el stop? Una anterior cota de mínimos. ¿Vale? Tenemos esta entrada con este TP. Y con la estrategia, pues básicamente optimizaríamos el trade en la liquidez. ¿Y el stop dónde va el stop? Con la estrategia, ¿en el cero qué? 38. Cero estratégico. Ajá. O en el 0,70 un poco más agresivo, ¿no? No, Vale. ¿Dónde coincide exactamente el 0,75? En el mismo stop que qué? Que el volume profile. Que si metiéramos el stop de forma discrecional con el Volume Profile Analysis, ¿vale? Empezáis a ver que realmente las estrategias que os enseño de forma sistemática con esos niveles exactos normalmente siempre os van a coincidir, tanto en el método Wyckoff con Volume Profile Analysis, etc. Siempre os van a coincidir. Y cuantas mayores coincidencias tengáis, ¿vale? Tanto la entrada con el nivel, con Volume Profile Analysis, con el nivel de entrada de forma sistemática, con el nivel de stop de forma sistemática, tanto con el de forma discrecional con Volume Profile Analysis, vais a ir viendo que se os van sumando confluencias, ¿vale? En todos los tipos de análisis a favor de la misma entrada, ¿vale? Que eso es importante. Entonces, esto es un gráfico semanal, ¿vale? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. La mayoría de aquí me imagino que normalmente no va a tener la paciencia para ejecutar en semanal. Entonces, esto lo toquemos en la clase de ayer también, y es que hay varias formas de entrar, ¿vale? Esto de aquí sería una entrada a riesgo por estructura, price action, ¿vale? Por estructura, pues simplemente por niveles de FIBO, ¿vale? Por price action. Y en este caso lo que debemos de ver con el método Wyckoff para entrar a riesgo, en este caso, ¿vale? Es esto. ¿Qué es importante de ver aquí? Que en la parada o en el evento de sacudida tenemos volumen y luego hay un decrecimiento de volumen brutal, ¿vale? Salvando esto de aquí, que reingresa el precio, pero no consigue perforar la zona, que esto es lo importante, sino que luego se mantiene, ¿vale? Vemos un incremento de volumen con luego un decremento de volumen, ¿vale? Aguantando el nivel de precio a un nivel superior al anterior nivel. Entonces, esto sería la entrada a riesgo, que es perfecta, ¿vale? No hay nada que objetar a esto. Pero luego también podríamos, ¿vale? En este caso, buscar el mismo tipo de esquema en una fractalidad menor. Esto sería pues la entrada por confirmación, ¿vale? Justamente cuando el precio toque el POC, ¿vale? Buscar algún tipo de confirmación en el precio, que en este caso podríamos ir a un gráfico diario de H4, obviamente asumes más riesgo, ¿vale? Y buscaríamos lo mismo que hemos buscado en un gráfico semanal, lo buscaríamos en este caso, ¿vale? En un gráfico pues de una temporalidad menor. ¿Qué encontramos aquí? Otro esquema que Otro hueco. otro Wyckoff, ¿vale? Otro esquema acumulativo en este caso. Yo en lo personal hay una buena entrada aquí, ¿vale? A mí no me acaba de gustar este setup. Que es justamente esto. Fijaos. Todo este volumen que tira el precio. Pero ¿qué pasa cuando hace un bajo más bajo? Que reingresa rápidamente ¿dónde? Consigue perforar el nivel y volver a crear valor con decrecimiento de volumen en un nivel más bajo, como es aquí todo el rato. ¿O no?
No, sube a la antigua zona de valor. Exacto. Entonces, aquí tendríais lo que sería un test en el Spring, ¿vale? Justamente en el gap, una temporalidad menor. Y luego tenéis, ¿vale? Esto sí que es muy bueno, ¿vale? Hubieras cogido la entrada esa al sprint. Yo aquí no. ¿Para qué os voy a mentir? Es que, claro, es que arriba se lo ha llevado todo. Es que esta sacudida es heavy, Claro, te ¿sabes? tarda lo mismo en subir que luego en volver a bajar. Que en bajar. Ujú. Sí, sí, claro, no. Sí, por eso estoy Claro, explicando que yo no hubiera entrado claro, aquí, es que es ¿sabes? complicado. Pero bueno, que es lo mismo, pero se entiende, ¿no? Sí, ¿Qué pasa? Que tú puedes tener la entrada macro, ¿sabes? Y tú, por ejemplo, en este nivel de aquí, puedes tener una entrada a muy bajo riesgo y a la mínima que el precio te sube, meterte en break-even. Al final son maneras de gestionar el riesgo. Esta de aquí te va a dar un potencial asimétrico brutal, sabiendo que es probable que te lleves, hay más probabilidades de que te lleves un stop, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto de aquí, que ahora hemos analizado de forma interna, también por price action es un patrón de vela, ¿vale? ¿Qué significa esto? Método Wyckoff de toda la vida, ¿vale? Para que os hagáis una idea, esto era un gráfico semanal. Yo prefiero meter una entrada a riesgo con mucha amplitud de stop, porque la probabilidad de que la hipótesis sea acertada luego de analizar el gráfico detenidamente es muy alta, ¿vale? Pero también, en este caso, se podría operar con un patrón de vela. ¿Qué significaría? Que el precio, cuando tiene el test en el sprint, que sería toda esta zona de aquí, podríamos operarlo simplemente con un patrón de vela. ¿Qué patrones de vela hay? Pues hay muchísimos, ¿no? ¿Cuál sería el típico patrón de vela de absorción? ¿Cómo se llama esto vela martillo. en inglés? Una vela martillo, ¿no? Una pin bar, ¿no? Pues esto podría ser perfectamente un patrón para entrar, ¿vale? Una vela con mucha absorción, con mucha mecha que te ingrese rápido. Voy a hacerla un poco más pequeña. Bueno, podría ser una vela así. Fijaos que justamente en el value area low, ¿vale? Y en esta ineficiencia llegará al pip la mecha y reingresará rápido. Pues, qué te daría mejor riesgo-beneficio? ¿Esta entrada o esta? Esta, ¿no? ¿Qué pasa? Pues bueno, también hay más probabilidad de stop, ¿no? Pero esto de aquí perfectamente sería un patrón de price action también, simplemente de una vela para poder entrar. Luego tendríais una vela envolvente, ¿vale? Tendríais 1000 patrones de vela. ¿Qué patrón de vela hay también? Muy, muy, muy bueno, entendiendo la fractalidad de mercado. Entendiendo la fractalidad de mercado, si nosotros nos encontramos aquí una acumulación lateral de ¿qué? De velas, ¿no? Y una mecha, ¿esto qué sería? ¿La fase de qué? De posible spring. Hay una manera de entrar que es por patrón de vela, que es básicamente la primera huella de fortaleza. ¿Cuál sería? Y esto es un patrón de conjuntos de velas con price action. ¿De qué tendría que ir acompañada esta vela? De volumen, ¿vale? Que no lo tenemos aquí, la tenemos en la vela siguiente. Por lo tanto, la entrada se nos iría bastante arriba ya. Pero perfectamente, ¿vale? Tendríamos esto. Que esto ya sería operar dentro de la fase D en este caso. Lo vamos a ver ahora. La fase C sería hasta aquí. Esto sería el spring. ¿Y esto de aquí qué sería? Son Test test. sprint. Sería El antes. test. Sí, Ujú. sí. Y luego por último ya tendríamos esta fase,
que aquí de forma discrecional es complicada de detectar, ¿vale? ¿Por qué? Porque claramente esto de aquí sería la fase D, ¿vale? ¿Y cómo se llaman esquemas acumulativos? La fase D. Ya que era, ¿no? Jack. Ujú, el Jack. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí de forma discrecional podríamos interpretar dos cosas. Uno, o que el Jack es todo esto, ¿vale? Y esto es el test, que no llega a profundizar lo suficiente. Y que luego ya esto es la fase E, ¿vale? O que simplemente el Jack es esto. ¿Qué pasa? Que en este caso el Jack no va acorde con qué. Si esto de aquí es el Jack y esto es el last point of support, que se le llama, o el WEC, ¿por qué digo que no va acorde? No va acorde en volumen vemos que sí, ¿no? ¿Con qué no va acorde? El nivel. Vale. No, con el nivel también, mira, ¿es? Con el nivel también casi al PIB. Estos serían los niveles, ¿vale? Porque es muy fácil, esto de operar es muy fácil. Simplemente que el precio rompe con volumen de forma muy agresiva todos los niveles intermedios y la zona de techos, y luego la zona de techos es suelos, ¿vale? Y es el test o el last point of support, el LPS se llama. Podría ser con En el tiempo. distribución se llama los point of supply. Esto es el LPS. Exacto. Exacto. Si esto es un esquema, en este caso, de una fase D, de un jack, este test de aquí es muy rápido. ¿Qué hubiera sido bonito para confirmar este last point of support o este WEC? Una cotización parecida a cualquier otra fase que hemos tenido dentro de la causa. ¿Vale? ¿Qué podría ser eso? Esto, 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 esto. Tiempo. ¿Qué es lo único que nos falta aquí por price action para validar este test y continuación? Tiempo. ¿Vale? Y esto sería la estrategia de polarización. Y luego, ¿cómo es la estrategia AAA? Neutralización o alineación, ¿no? Y luego, ¿qué vienen? Asaltos. Asaltos. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué tendríamos que haber tenido por price action en este caso para entrar a riesgo? En este caso, nos falta tiempo. ¿Vale? Entonces, para calcularlo perfectamente, podríamos buscar cualquier esquema redistributivo de dentro o acumulativo, como este de aquí, ¿vale? Y migrarlo en tiempo, ¿vale? Que hubiera sido lo ideal para tener las point of support, pues que rompiéramos con violencia ese nivel y luego en tiempo hubiéramos tenido aceptación de precio varias semanas, ¿vale? Por encima de lo que anteriormente eran techos, ¿vale? Y ahora suelos. ¿Y qué estrategia es esta? La estrategia de asalto, ¿vale? Perfecto. ¿Qué pasa? Que obviamente esto en una temporalidad menor, ¿vale? Está a tiempo, ¿vale? Por encima. Entonces aquí lo que debemos evaluar es si queremos entrar en este asalto, ¿vale? Que no tiene las características suficientes, viendo otro tipo de qué. Ya vemos que el price action de forma sistemática no, pero de forma discrecional tal vez sí nos serviría, ¿vale? Sino con otro tipo, en este caso, de análisis. Vemos que el precio sí que cotiza por dónde. ¿Por encima de qué? El 0.382. Ajá, perfecto. ¿Qué tal? Tenemos tick, ¿vale?
Desde la última sacada de liquidez, que sería esto de aquí, en una temporalidad menor, creo que sí que cumpliría, ¿vale? Con un asalto. No lo he mirado, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que también tenemos un esquema de que de evento de sacudida en la parte alta, ¿vale? Por lo que es un poquito, pues, más peligroso. Pero igualmente, pues, sí que tendríamos aceptación de precio 3 veces más tiempo, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí hay una forma de entrar que es con Volume Spread Analysis, ¿vale? Y es que justamente luego de que se cree toda esta causa, cuando el precio llega a este nivel, ¿qué tenemos aquí? Signo de fortaleza, ¿dónde? Fijaos, que esto es muy importante. En diario, fijaos que la entrada hubiera sido aquí, ¿vale? Con el stop aquí. Esto hubiera sido una confirmación de price action, ¿vale? De velas laterales, limpieza, y luego la primera vela que rompe muy fuerte lo que es este esquema acumulativo con volumen, ¿vale? Por lo tanto, podríamos haber entrado perfectamente así. De forma discrecional con volume spread analysis. ¿Vale? Que es lo que os decía antes. Un patrón de vela, en este caso acompañado con volumen. ¿Qué es lo bueno de esto? Que luego de que aparezca volumen, ¿que cómo es este volumen? ¿Este esfuerzo genera resultado o no? Sí. Sí. ¿Vale? Esto es una huella de fortaleza, ¿vale? Y luego toda esta zona de aquí, ¿vale? Que cotiza por encima de la anterior cota de máximos, ¿cómo es? ¿Con decrecimiento de qué? De volumen. De volumen, ¿vale? Esto es una confirmación. ¿Dónde está el problema? Aquí. Esto es un problema. ¿Cómo podríamos haber entrado aunque de forma semanal no nos hiciera un asalto con cotización en tiempo suficiente? Pues lo que deberíamos de ver con volume split analysis en este caso es, fijaos, ¿vale? Que esto sí que es perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Mucho esfuerzo con resultado sin resultado. Sin resultado. Sin resultado. Y aquí ¿qué tenemos? Mucho esfuerzo con resultado con resultado. Con resultado. Con resultado. Sí. ¿Vale? Este es el gatillo de entrada. Aquí, cuando cierra la vela. ¿Vale? Con volume split analysis. ¿Qué pasa? Que luego, si no fuera por esto, si el precio hubiera quedado de forma lateral, con poco volumen, sin sacudida de máximos, con aumento de volumen, y esto hubiera sido patrón de anomalía, patrón de iniciativa, acompañado con alto volumen para parar el precio, reingresarlo dentro del rango y aumento, bueno, que se vean huellas de fortaleza por parte de los compradores, con un volumen alto que sí que tenga resultado este esfuerzo, si viéramos que el precio se hubiera quedado, aunque sea, da igual cómo sea la parada esta de aquí, ¿vale? Da igual que sea lateral bajista, lateral alcista o lateral completamente, que es lo que buscamos en la estrategia de asalto. Pero ¿qué es lo que tenemos que mirar aquí? Que hubiéramos tenido este volumen, estas huellas, ¿vale? Y luego hubiéramos tenido poco volumen aguantando el nivel por encima de la anterior zona de techos, ¿vale? Entonces podríamos haber programado la entrada a riesgo también en el 0.382 con el stop en el 0.75.
¿Vale? Problema, esto de aquí. Esto de aquí no nos da todas las huellas necesarias para programar en una temporalidad menor, ¿vale? Lo que sería básicamente, pues eso, ¿no? Un evento de WEC, ¿no? El WEC era el back up to the edge on the creek, me parece, o lo que sería el last point of support. Bien, ¿vale? Donde sí que volvemos a encontrar una huella muy, 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 muy importante. Aquí. Aunque pueda pareceros un poco tarde, ¿vale? Esto de aquí, fijaos. ¿Cuántos volúmenes parecidos hemos tenido a este? Anteriormente, todos los últimos años. Ninguno. ¿Y cómo es este volumen? ¿De iniciativa o de reacción? Perdonad, este de aquí, ¿vale? Esta vela de aquí. ¿Cómo sería esto, Lázaro? Esta vela de aquí. Pues, no lo tengo claro, pero ¿Qué denota? ¿Fortaleza por parte de los compradores o no? Ujú. sí, sería ¿Vale? iniciativa. En esta huella de aquí podríamos entrar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo en lo personal no entraría aquí con un stop así. Yo seguiría entrando de esta forma. ¿Vale? Aún así, fijaos el potencial, entendiendo que luego el precio va a tener algún tipo de incursión, incluso en el gap, ¿vale? Y dentro incluso del value area high anterior, en este nodito de bajo volumen, que no lo hace luego, y si programáis la entrada, pues os la perdéis, ¿vale? Esto es un gráfico semanal, por lo tanto podéis programar un riesgo aquí, podéis luego de ver esta huella de fortaleza y esta entrada de volumen, podéis entrar directamente con el stop aquí y luego programar otra riesgo. Fijaos incluso esto que puede pareceros tarde, gracias al volumen y al volume split analysis. Fijaos el tipo de recorrido que os puede dar, ¿vale? Esto sí, no es que entendéis de fundamentales y entendéis que el potencial de esta empresa, ¿vale? Que al final es un sector muy importante, os pueda llevar, pues, yo qué sé, mínimo hasta el gap, ¿vale? De anterior cota de techos suelos, entendiendo la parte pues, más superior del gráfico o hasta máximos o simplemente una entrada de coloco esta entrada y la holdeo, ¿vale? Entendiendo que esto es un esquema acumulativo de 5 años, ¿vale? Son 30 Rs. Una vela que os pueda parecer tarde, con la paciencia suficiente, obviamente, ¿vale? Esto ya no es un position trading, ¿vale? Que básicamente es una inversión, como si compráis aquí sin stop, ¿vale? Entendiendo los fundamentales de la empresa. Y luego ya tendríais lo que es la fase E, que sería esta fase de aquí, porque yo esto pues lo podríamos englobar casi todo así, ¿vale? Que ya es la fase E, que ya es fuera del rango, ¿vale? Sería toda esta zona de aquí, que en esto hoy no vamos a entrar. ¿Con qué otra herramienta lo podemos combinar? Pues con flujo de órdenes y order flow, ¿vale? Que aunque esto no sea muy real, vamos a verlo un poquito, que vais a ver que es similar al volume split analysis en este caso, y básicamente es esto. ¿Esto qué sería? ¿Un patrón de anomalía? Bueno, eso hay que entenderlo como un conjunto de velas también, ¿vale? ¿Qué tenemos, por ejemplo, aquí? Una entrada de 60.000 contratos, ¿no? Si esto fuera real, que no os digo que sea real, ¿vale? Pero suponiéndolo.
de vendedores agresivos que han sido absorbidos ¿por qué? Por compras límite, ¿vale? Esto que confirmábamos con volumen split análisis lo podemos combinar también con order flow análisis, ¿vale? Lo que tenemos aquí, que esto es brutal. Volumen de iniciativa, test, continuación, volumen de iniciativa, test, continuación. En todo lo que es la fase de sprint, que ahora vamos a ver. Esto es pensar que es un gráfico semanal. Esto también se podría operar de forma interna. Y luego aquí, que no llega al precio, ¿vale? Tendríais este volumen de iniciativa y este de aquí, que son puntos muy importantes donde tendríais que poder esperar un test, ¿vale? Porque son los puntos que al final hay muchos contratos para hacer que se rompan todos estos niveles, ¿vale? Si no se peta el gráfico. No me da la información en mensual. Así. Fijaos. ¿Qué veríamos en un gráfico mensual con order flow? ¿Esto qué es? Cristian. ¿Qué nos ayudaría las herramientas de order flow aquí? Aunque sea luego de esta vela mensual, de la siguiente. Esto fue que Una anomalía eso. un patrón de anomalía o en este caso, un volumen de absorción muy alto, ¿vale? Que puso el compromiso de los compradores por aguantar el nivel por debajo de la cota de mínimo, ¿vale? Entonces tenemos justamente cómo hay un volumen de absorción extremadamente alto en la parte baja y luego el precio reingresa dentro del rango. ¿Vale? Podemos detectar que esto es un sprint gracias a herramientas de order flow. Y luego aquí tendríamos pues, toda esta zona que sería un volumen de iniciativa con su test y continuación. ¿Vale? Entonces, veis que las diferentes metodologías, los diferentes sistemas de análisis, al final se complementan. Y la fractalidad, de acuerdo, hace mucho, porque si vosotros, ¿vale? Esto os puede parecer una locura, ¿vale? Pero si vosotros estáis analizando una empresa con una temporalidad muy grande, con un tipo de esquema así muy grande que podáis haber detectado con tiempo, puede valeros la pena, ¿vale? Hacer algún tipo de entrada con un riesgo algo más bajo, pero holdeándolo muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque si vosotros habéis conseguido detectar que esto podría ser un posible evento de esquema acumulativo de Wyckoff, ¿vale? Porque es perfecto este esquema. ¿Vale? Esto es perfecto. Si entendéis que aquí podría haber un reingreso con un principio operativo de reversión, ¿qué podríamos hacer aquí? Ir a una temporalidad que menor, ¿no? Incluso más menor, veo. Voy a ponerlo con el reproductor para que alguien me diga qué setup hay aquí, aunque sea un poquillo guarro, ¿vale?
Y lo vamos a poder detectar incluso con volumen split analysis también. Esto, tío, no sé por qué a veces se huea, tío. Vale. Vamos a ver. ¿Dónde está la anterior área de valor aquí? Márcamelo, Lázaro. Vale. Esta, ¿no habías dicho? Tú me habías marcado esta zona, ¿no? Lázaro. La anterior área de valor es esto, ¿lo ves? ¿Lo ves, no? Sí, ¿Y qué hace el precio? Se va para abajo, por lo que confirmamos que esto es un esquema reacumulativo, pero luego vuelve a crear valor por debajo no, o reingresa rápido dentro del área de valor. reingresa. ¿Y dónde está el POC? ¿Aquí o aquí? Muy cerca del low area. Low area, vale. Ujú. Esto es un principio de qué? De reversión con Reversión. principios operativos con áreas de valor, ¿no? Sí, Reingreso rápido y que tenemos que esperar de forma sistemática que cotice al mismo tiempo, ¿no? Son 27 barras. ¿Y cuánto lleva ya? igual. Sí. 27 barras, ¿no? ¿Qué modelo es esto? Podría ser como la ¿Qué polarización. estrategia es? Polarización. ¿Y dónde estaría la entrada? Por debajo de mínimos, ¿no? Entrada en el 0.382 y el stop ¿dónde? Mm, En el 75. 0.75, ¿no? Aquí ya tenemos que el precio ya está ya cotizado al mismo tiempo, exactamente en esta vela. Y si podemos detectar que esto de una temporalidad semanal es el pico del sprint de un gráfico semanal, ¿vale? Esto es una maldita locura, ¿vale? Luego, obviamente, el trading es muy diferente que esto, ¿vale? No penséis que soy aquí promotor de cosas imposibles, pero pensad que es en un gráfico de 1 hora esto, ¿eh? Da tiempo a pensar, ¿eh? Que entráis en el 0.382, lo ves, ¿no? Stop en el 0.65. Entendiendo que esto es la posible... porque pensar que esto es el sprint del semanal y esto estáis operando, ¿vale? Una causa-efecto de un modelo de semanal, ¿vale? Por lo que perfectamente podríais sacar parcial, obviamente, la primera zona de posible rechazo, ¿vale? Pero el TP final de esto sería el value area high, ¿vale? De todo este esquema acumulativo semanal. Y podríais dejar un parcial por si luego el precio sigue tirando para arriba. ¿Vale? Con esto quiero que veáis también la importancia de la fractalidad de mercado.